Hola amigos de Blog Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar de un estudio que hace de vez en cuando el INE, que es un tema de proyección de la población para el año 2020-2070. Es un estudio que con una periodicidad, yo creo que cada año, cada 2 años más o menos suele lanzarlo, y yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es muy interesante sobre todo desde el punto de vista del sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque si tú vas a invertir en el sector inmobiliario, tienes que tener muy en cuenta que la variable demográfica es una de las variables fundamentales, por no decirte que es la fundamental, ¿no? Si pensáramos lo que pasó hace, pues yo creo casi 15 años, ¿no? Cuando Bill Clinton se presentaba a las elecciones y tenía debates con George Bush y demás cosas, había un asesor, James Carville, que sobre todo hablaba con Bill Clinton y le decía: «Es la economía, estúpido, es la economía». Aquí, para que te valga un poquito de idea, hablaríamos de lo mismo, ¿no? Es la demografía, estúpido, ¿no? Es decir, que piensa que si vas a invertir en tema inmobiliario, tienes que tener, clarinete, que la demografía es una de las variables fundamentales si tu inversión va a merecer la pena o no va a merecer la pena. Muchas veces la gente me pregunta: ¿qué te parece esta inversión? Pues, ¿has mirado la demografía? No. Pues mírate la demografía y después de mirar la demografía, pues ve. Os dejo el enlace para que podáis verlo. Son, creo recordar, 18, 19 páginas, no son muchas. Y yo creo que es una cosa que digamos, merece la pena. Primero, ¿qué es lo que tiene en cuenta? COVID-19. El COVID-19 yo creo que ha afectado claramente al factor demográfico y según este factor, pues el INE ha hecho una serie de proyecciones. Una de las consecuencias que ha supuesto el INE es que va a haber una cierta disminución de movimientos con el exterior, ¿no? Es decir, que en el año 2020-2021 incluso está viendo que no va a haber tantos movimientos como esperaba anteriormente, ¿no? Y eso va a afectar claramente en el tema poblacional en España. Luego, el 2020 afecta claramente a la mortalidad, pero el 2021, según el INE, pues no tiene claro que afecte. ¡Ay, señores del INE! Yo creo que no está nada claro. O sea, estamos en la segunda fase de la pandemia y la tercera puede que nos venga. Y la tercera, pues tiene mucha pinta que puede ser a principios del año 2021. Con esto, pues la probabilidad de que tengamos que volver a cambiar y en septiembre del 2021 tengamos una actualización de este estudio demográfico, yo creo que es importante, ¿no? Según el INE, esto no hay un impacto en nacimientos. Yo creo que es correcto. La población, sobre todo afectada por el COVID, son personas muy mayores, que realmente el tema de nacimientos pues no la afectan. Realmente no veo a una señora con 80 años por tener un niño, sin más, ¿vale? Y tampoco calcula que haya impacto en migraciones interiores, ¿no? Es decir, que todo lo que nos están vendiendo es decir, no, la gente lo que va a querer es viajar y va a querer dejar de estar en Madrid para irse a una ciudad más pequeña y poder tener una casa más grande. Para el INE dice que esto va a ser muy poco y no va a ser tan señalado, ¿no? Con todo, unas cosas que hace el INE, y yo creo que es algo que me gusta mucho, es que hace muchas hipótesis. Una que es la central, una la alta y una la baja. Y sobre todo todos los informes hablan del tema central, ¿no? Entonces todo lo que voy a habla del tema central, pero que sepáis que no solo hay una hipótesis, sino hay una alta y una baja. Alguno puede pensar, decir, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que podemos estar entre la central y la baja. ¿Por qué? Porque yo creo que hay cosas que no está hoy por hoy teniendo en cuenta el INE, como que yo creo que sinceramente que nos vamos a encontrar que el COVID no se va a acabar en este año, estos 2 años, y que vamos a tener crisis persistentes. Igual se llama COVID y igual dentro de 5 o 10 años pues vamos a tener otra crisis relacionada con otra enfermedad. Entonces yo creo que eso habrá que tenerlo en cuenta, esa media baja. En la media hablaría de que en España en el año 2070 habría 50 millones de personas viviendo, y en la baja hablaría de que estaríamos hablando de 46 millones, es decir, más o menos la población estancada en el año 2070 respecto a la actual, y si en la central pues estaríamos hablando de un pequeño crecimiento de población, ¿no? Highlights, notas, ¡pum! Vamos a poner cosas importantes, ¿no? En el año 2035, según este estudio, hablaría de que habría 1 millón de personas más en España, es decir, que llegaríamos a los 48 millones. ¡Bien! ¡Bravo! Llegamos a 48 millones. Dato: saldo vegetativo negativo. Negativo. Todos los años. ¿Qué significa esto? Que si hacemos el cálculo de cuántas personas nacen en España y restamos cuántas personas mueren en España, pues se mueren más personas de las que nacen en España. Podemos compensar esto gracias a la migración internacional, es decir, de aquellas personas que vienen de fuera de España a vivir a España.
Nada más, o sea, señores de Vox, esto se va a producir, ténganlo en cuenta, porque si quieren ganar las elecciones van a tener que pensar en los inmigrantes, sin más. En el año 2070, uno de los datos que más me chocó, hablaban de cuánto era la población que vivía en España, que había nacido en España, y cuánto era la población que no había nacido en España. El 85% de los españoles en el año 2020 han nacido en España, y en el año 2070 solo el 66% de las personas que viven en España habrán nacido en España. O sea, fijaros la cantidad, pero porrón, de inmigración que va a venir, o porcentaje de inmigración que vamos a tener en los próximos años. O sea, que esto, y teniendo en cuenta que la población española, pues digamos, poco va a aumentar, ¿no? ¿Qué más nos darían en cuenta? Que nos encontraríamos en una situación de una pirámide poblacional que ahora sería algo así, a una pirámide poblacional en la que seríamos pues unos mazas, estaríamos cuadrados. Y con un problema, y es que la tasa de dependencia proyectada sería altísima, ¿no? Nos encontraríamos con una tasa de dependencia del 72%. ¿Qué es esto de la tasa de dependencia proyectada? Pues simplemente el INE lo que calcula es cuántas son las personas en edad de estudiar, ¿vale? Que está más o menos estabilizada, y cuántas son las personas de más de 65 años. Y en este periodo nos encontraríamos que pasaríamos de una tasa de dependencia del 53%, es decir, 53% de la población estaría en estas franjas, a una tasa del 72%, es decir, que en España trabajaría poca gente, o sea, habría mucha gente mayor y gente más o menos joven que no trabajarían. Esto para darle una vuelta a lo que nos puede venir, ¿no? Importante, yo creo que es la parte, importante, que muchos de vosotros me estáis diciendo, es decir, ¿invertiríais en tal sitio? Pues sobre todo nos hace unas proyecciones de población por comunidades autónomas. Ojalá fuera por provincias, ojalá fuera por ciudades, pero nos lo hace la proyección por comunidades autónomas, que tampoco está tan mal. O sea, nos da una idea bastante clara hacia dónde va, y desde el punto de vista de porcentajes de aumentos de población que se dan, ¿no? Y voy a intentar explicarlo. Realmente, si vemos por comunidades autónomas, la mitad más o menos conseguiría aumentar población y la otra mitad pues decrecería, ¿no? Lo siento por la zona donde yo vivo, que Euskadi, que digamos, según estas proyecciones, perderíamos población. Y habría unos ganadores muy claros, que serían las Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Canarias, ¿no? Que aumentarían en población. Sobre todo lo he calculado, y hay que pensarlo desde el punto de vista de crecimiento de población en porcentual, no tanto desde el punto de vista de personas. Sí, la donde más crece, por ejemplo, es la Comunidad de Madrid, con un crecimiento de 600.000, y luego Cataluña con 400.000. Vale, pero al final, desde el punto de vista de inversión inmobiliaria, lo que te interesa es dónde más va a haber problemas. O sea, porque en Madrid hay un mogollón de viviendas, en Cataluña hay un mogollón de viviendas, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos en las Baleares, que se calcula que va a crecer la población un 14%, y es donde más posibilidades habrá de inversión inmobiliaria claramente. O sea, va a haber más población de manera, digamos, clara, como puede producirse en segundo lugar en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces ahí tenéis en cuenta, digamos, los ganadores, ¿no? Luego, saldo migratorio exterior es uno de los puntos también, yo creo que es importante, ¿no? Y aquí hay varios ganadores, ¿no? Desde el punto de vista, estaríamos hablando de Canarias, Islas Baleares, Madrid y finalmente Cataluña, ¿no? Si os fijáis, estas 4 comunidades autónomas, digamos, yo creo que son las ganadoras, digamos, claras, ¿no? Desde el punto de vista donde van a crecer, digamos, la población, ¿no? Por otro lado, también hay otro dato que yo creo que nos da, yo creo que me parece interesante, es el saldo migratorio interautonómico, donde se ve bien a las claras que va a haber 3 zonas claras donde van a ganar: Islas Baleares, Madrid y Navarra, y por último indicar que zonas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, pues que lo van a tener jodido. ¿Cómo lo va a tener jodido mi comunidad autónoma donde yo estoy viviendo, que es Euskadi? ¿Por qué he dado estos highlights de datos? Y voy a intentar explicarme por qué, ¿no? Lo que interesa es el tema de porcentaje de población, ¿no? Yo creo que ahí claramente gana Islas Baleares, gana Madrid y también gana, yo creo, Cataluña, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un porcentaje de población pequeña, va a necesitar que se construyan más pisos, y va a hacer que esos pisos en alquiler pues no vayan a bajar o tiendan a subir, ¿no? En cambio, aquellas comunidades autónomas en las que al final va a perder población, pues yo no quiero hablar de decir que haya nuevas construcciones, sino que posiblemente con los pisos que hay, pues haya más que de sobra. Hay que mirar también a ver cómo va a aumentar o va a disminuir el tema de número de familias, que puede influir mucho sobre, digamos, esto, ¿no? Pero claros ganadores, eso, ¿no? ¿Por qué he hablado también del tema migratorio? Porque yo creo que algunos dirán,
migratorio, a mí qué me importa, la migración y dónde se produce, pues es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo pienso que desde el punto de vista del alquiler, sobre todo los que van a demandar ese alquiler van a ser sobre todo inmigrantes. ¿Por qué? Porque los bancos patrios españoles, pues directamente no van a dar un préstamo, macho. O sea, si tú vienes de determinado país, pues ya puedes ahorrar una cantidad de dinero, porque salvo que tengas esa cantidad de dinero ahorrada, no te van a dar los bancos ningún préstamo. ¿Por qué? Porque en la crisis anterior salieron muy escaldados, sí. ¿Por qué? Porque le venían los inmigrantes latinoamericanos, marroquíes, etcétera, y cogían las llaves. Aquí las tienes. Ante ese riesgo, pues la probabilidad de que te den préstamos por encima del 80% pues va a ser nula, por no decir otra cosa, ¿no? Esta población yo creo que sobre todo va a estar muy relacionada con el tema de alquiler y es lo que, digamos, me fijaría, ¿no? También, que es porque he hablado del tema del saldo interautonómico, porque depende de este saldo interautonómico, pues también va a ser un poquito relacionado a ver qué comunidades autónomas pues pueden salir, ¿no? ¡Mi veredicto! Sinceramente, viendo todo esto, desde el punto de vista de inversión inmobiliaria, hablaría muy claro de Baleares. Baleares yo creo que tiene un punto muy interesante y es que va a crecer la población y tiene un aire cool, una cosa que hace que yo creo que desde el punto de vista europeo yo creo que puede ser uno de los destinos ganadores en los próximos 50 años, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de inversión, pensar claramente en Baleares yo creo que no es ninguna tontería. Me ha sorprendido Canarias porque pensaba que iba a estar peor, pero yo creo que puede ser interesante. Habría que valorar, ¿no? Yo creo que con toda la que se está produciendo en la actualidad con el coronavirus, estas regiones que son las más afectadas, yo creo que puede ser una zona interesante a la hora de invertir. Y como no, tendríamos las zonas de Madrid y Cataluña, y dentro de Cataluña apuesto que es Barcelona. Y dentro de Madrid apuesto que es Madrid. Sobre todo si me dices dónde habría que invertir desde el punto de vista inmobiliario pensando en una perspectiva de alquiler, serían estas 4 comunidades. Repito, Madrid, Cataluña, Baleares y finalmente Canarias. Que si tu idea es invertir en Castilla-La Mancha, Castilla-León, ¿por qué no? País Vasco, pues dale una vuelta. Dale una vuelta porque posiblemente nos encontremos que tu posible alquiler no sea tan fácil en estas comunidades autónomas. Y piénsatelo y dale una vuelta. Nada más, espero que te haya gustado este análisis, esta relación entre lo que nos dice el INE y por qué lo podemos utilizar para el sector inmobiliario. Si te ha gustado, dale a me gusta. Si te gusta todo lo relacionado con el tema económico y el tema inmobiliario, suscríbete, ¿por qué no? Este es tu canal. Recordarte que queda un día menos. Sí, un día menos, ¿para qué? Para mí, para 2 cosas. Una, la República. Que me guste el tema inmobiliario no significa que no sea republicano. Soy republicano y a mucha honra. Y 2, me quedan un día menos para acabar de pagar mis hipotecas. Porque sí, soy republicano hipotecado. Salud y república.